tenemos las potencias de una base negativa, o sea, de una base con un número racional. Y estaba elevado a un exponente, ya sea entre paréntesis y cuando estaba sin paréntesis. Recuerden, ¿ya, chicos? Esa es una de las cosas que nosotros vi. Voy a hacer un pequeño repaso para los que no entendieron en ese concepto, ¿ya? Esta diferencia para poder yo comenzar con la otra clase. Ya. Recordar que si yo tenía un número negativo entre paréntesis, yo tenía que repetir mi potencia, o sea, mi base, la cantidad de veces que indicaba el exponente, o sea, menos 3 por menos 3. Y eso es igual a 9, y menos por menos me daba más. ¿Ya? Ahora, en el caso contrario, que si no estaba entre paréntesis el número, quedaba afuera. Voy a ponerlo negro para que se note más. Quedaba afuera y solamente se repetía el número, la cantidad de veces que me indicaba el exponente. Entonces acá me queda 3 por 3, me queda 9, pero la única diferencia es que mi signo iba a ser negativo. ¿Ya? Esa es la diferencia cuando yo tengo una potencia de un exponente negativo entre paréntesis y sin paréntesis. ¿Ya, chicos? Eso es lo que vimos, lo que me interesaba de diferenciar de la clase para poder resolver los ejercicios. Ahora, un ejemplo como el que mandé. Para que más o menos entiendan qué es lo que tienen que hacer para los que todavía no lo envían. Voy a buscar un ejercicio. Voy a hacer un ejemplo parecido al que planteé. Acá también tengo que aplicar las propiedades. Estoy haciendo un repaso de lo que vimos la semana pasada, porque me llegaron muy pocas tareas.
Entonces estoy haciendo un ejercicio tipo de lo que mandé, un ejemplo, para que me lo pueda mandar y poder comenzar con la nueva clase. ¿Ya, Gerardo? Porque a no todos le quedó muy claro. Entonces, la idea, chicos, es que el video yo lo mandé. Yo ahora tengo un YouTube. Entonces, para que no los puedan descargar, lo pueden ver por YouTube. Yo le voy a compartir el link para que ustedes vean las clases. ¿Ya? Que yo ya lo subí y puedan entrar ahí al canal, en vez de descargarlo, que a lo mejor no lo pueden descargar, pero es más fácil verlo desde un YouTube. ¿Ya? Entonces, acá lo importante es saber las propiedades también. ¿Ya? Pero en este caso no tengo que resolver propiedades, solamente tengo que resolver las potencias. Entonces, primero tengo que resolver las potencias para poder multiplicar. Entonces resuelvo primero el menos 2 elevado a 3. ¿Ya? Se repite la cantidad de veces que me indica el exponente. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8, y menos por menos, más, y más por menos, menos. Por lo tanto, este valor va a valer menos 8. Por ahora, tengo que resolver esta potencia. Esta me dice que es 3 elevado a 2. O sea, resuelvo 3 por 3. Recuerden que las potencias es la cantidad de veces que me indica el exponente. 3 por 3, 9. Y como es positivo, mi resultado va a ser positivo. Entonces, acá me va a quedar 9. Y el de abajo queda tal cual. Y ahora recién puedo multiplicar. ¿Cuánto sería 8 por 9? ¿Cuánto es? Ya, 72. Y multiplico los signos. Menos por más, menos. Y conservo el 4. Como el 72, hay que verificar si es divisible por 4. Sí. Si yo divido 72, se lo pueden hacer la calculadora, si ustedes en este caso están trabajando desde la casa. Me interesa el desarrollo, pero como para operaciones básicas de divisiones o van a ocupar la calculadora. 72 dividido en 4 sería acá, para que entiendan que no se confundan con esto. Va a ser igual a 18, y como este es negativo, positivo, recuerden que en una división yo también tengo que multiplicar signos, menos por más me va a dar menos. O sea que el resultado de este ejercicio es menos 18. Eso es lo que tienen que hacer en la tarea, chicos. Esto es lo que tienen que hacer acá. Por ejemplo, en la A, hice el mismo ejercicio y le cambié los números. Nada más. Acá está más fácil porque tengo que resolver la potencia. Acá tengo que hacer lo mismo, pero en vez de multiplicar arriba voy a sumar y abajo voy a multiplicar, ya. Y acá a lo mejor lo que se le puede complicar, ¿qué pasaba cuando tenía un exponente negativo? ¿Ya? Ahora, exponente negativo. ¿Qué pasaba cuando se me presentaba un número con un exponente negativo? Por ejemplo, si yo tenía 3
elevado a menos 2. El mismo, cambié el número. No puedo trabajar con potencias con exponentes negativos. Por lo tanto, tengo que aplicar la propiedad que me dice que todo potencia elevado a un exponente negativo, esta se invierte. O sea, lo transformo en una fracción. O sea, 1 partido en la base elevado al exponente pero positivo. Entonces, esto me va a quedar 1 partido en 3 elevado a 2, no menos 2 porque aplico la propiedad. Y ahora solamente resuelvo. 1 partido en 3 al cuadrado, es lo mismo que tener 3 por 3, y eso es igual a 9, o sea, 1/9. Entonces, si se dan cuenta, acá hice lo mismo, pero le cambié el número. O sea, acá me va a quedar una fracción. ¿Ya? Y luego el de arriba divide a lo que está al de abajo. Y esas propiedades de fracciones. ¿Qué pasa cuando tengo una división de fracciones? ¿Ya? Cuando yo tenía, por ejemplo, me queda 1/2 dividido en 2/3, ¿ya? Esto es lo mismo que tener una fracción dividida en otra fracción. ¿Se escribe así o se escribe así? Y eso es propiedades de las fracciones. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Cruzado. O sea, este multiplica este y mi resultado queda arriba. O sea, 1 por 3, 3 y conservo lo de arriba. Este se multiplica y mi resultado queda abajo. O sea, 2 por 2, 4. Si es que se le presenta, en este caso, acá, porque acá arriba le va a quedar un número dividido en una fracción, porque como este es un exponente negativo, esto lo voy a tener que invertir. Y de repente si lo resuelven, ni siquiera ahí pueden reducirlo y a lo mejor ni siquiera le va a quedar una fracción. Yo le estoy dando un supuesto de acuerdo a lo que les dé. Acá lo mismo, acá tengo un exponente negativo de una fracción. Yo lo vi la clase pasada. Está en la clase y está grabada la clase. Chicos. ¿Ya? Voy a mostrarles la clase. Cruzado lo hice ahí, Gerardo. ¿Qué significa cruzado? Multiplicación cruzada. Ya. Miren, chicos. Acá tengo el canal de YouTube. Yo me hice un canal de YouTube porque las clases las estoy subiendo ahí para que sea más fácil el acceso a ustedes. Porque si yo la subo en Classroom, aunque la subí, pero a lo mejor no todos la pueden descargar. Es muy pesado. En cambio, entrar a un YouTube, a un video YouTube es más fácil. Entonces, la clase la subí acá. Acá está el video. Está la clase completa de lo que pasé
ese día, esta es la grabación de lo que se vio. ¿Ya? Entonces, acá usted puede ver, Paloma, que los que no están en la clase, está grabada. Y ahí enseñé lo de las potencias, lo mismo que estoy haciendo el repaso ahora. Ya voy a después compartir el link. Entonces, ahí van a estar las clases. Entonces, esta clase que voy a hacer hoy día se termina y la subo al canal. Entonces, para los que no pudieron entrar a la clase o quieren recordarse de cosas, lo pueden ver a través de la clase para hacer el ejercicio. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, esperar ahora para ver la... Empezar con la nueva clase, con la nueva unidad. Ya. Entonces, comenzando hoy día ya terminamos con las potencias. Entonces ahora vamos a empezar con una nueva objetivo, que en este caso va a ser, se lo voy a presentar. Ya. Acá con lo nuevo que vamos a empezar es crecimiento y decrecimiento exponencial. Esto está relacionado con las potencias, no es que vamos a empezar algo sumamente nuevo. Esto, para poder saber crecimiento y decrecimiento exponencial, yo debo tener conocimiento de las potencias. Y con eso yo voy a poder resolver este tipo de ejercicios. ¿Ya? Voy a ir presentando el objetivo y ahí voy a hacer las preguntas y ustedes me van respondiendo. Ya, el objetivo de la clase va a ser modelar procesos de crecimiento y decrecimiento exponencial en diversos contextos. Ya cuando yo digo modelar, significa a que yo tengo que hacer un proceso de resolución. O sea, usted cuando va resolviendo un ejercicio matemático, primero resuelve una parte, después, por ejemplo, si estoy resolviendo potencias, resuelvo la potencia, después si tengo que multiplicar, multiplico, después si tengo que dividir, divido. Todo ese proceso que usted hace se llama modelamiento. Eso significa modelar, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a aprender en la clase de hoy? Es comprender la diferencia entre crecimiento y decrecimiento exponencial. Y reconocer qué tipo de gráficos tiene cada uno. Acá vamos a empezar a trabajar con los gráficos y vamos a recordar qué es un gráfico, ¿ya? Ya. Entonces, ¿alguien ha escuchado lo que es el crecimiento o crecimiento exponencial? ¿No? ¿Nunca han escuchado o cuando se habla de un gráfico, por ejemplo, yo acá presenté
este gráfico. Acá. El que tengo ahí. Este. ¿Nunca han visto ese tipo de gráfico en ningún lado? Bueno, ahora, especialmente ahora. Sí, ¿dónde lo han visto? ¿Dónde han visto ese tipo de gráfico? Últimamente la tela salió mucho. Ya, ¿en qué? ¿En qué noticia o referente a qué presentan este gráfico? Ya, ¿ves? Ahí Oscar, economía, muy bien. Oscar dice, está relacionado con los contagios que va creciendo y, claro, la tasa de mortalidad, contagio. O sea, hay muchas cosas que se relacionan con este tipo de gráficos. Entonces, tiene muchas utilidades. Y hoy en día se presenta mucho, en especial cuando dan las noticias y hablan del coronavirus. Y acá dice la curva está incrementando. Chile tiene un crecimiento exponencial en el virus. O sea, en vez de bajar la curva, estamos subiendo la curva. Eso se llama crecimiento exponencial. O sea, la cantidad de contagiados que está teniendo, en este caso en Chile, es un crecimiento exponencial, porque va creciendo de manera más rápida, hacia arriba. Es una curva que va creciendo, ¿ya? ¿Se entiende ahora más o menos qué es lo que es un gráfico de crecimiento y decrecimiento? Ahora se les hizo como más clara la idea. Ya. Ahora les voy a mostrar un video de las aplicaciones donde se utiliza el crecimiento y decrecimiento exponencial. Como muchos decían, economía, en este caso la coronavirus. Entonces, todos queremos lo mismo. Ya. Ahora voy a presentar el video. En algunas ocasiones escuchamos expresiones que hacen referencia a un crecimiento o decrecimiento de tipo exponencial. Por ejemplo, a lo largo de los años en la población mundial cierto virus se propagó de manera exponencial. Y los ingresos de una empresa empezaron a decrecer exponencialmente luego de la crisis del 2001. Cada uno de los ejemplos anteriores se puede modelizar por medio de una función exponencial. Veamos un ejemplo concreto. Durante un experimento, cierta colonia de bacterias crece duplicando su número de individuos cada día. Inicialmente hay 1000 bacterias en la colonia. ¿Cuántas bacterias habrá 4 días después? El primer día habrá la cantidad de bacterias multiplicada por 2, es decir, 2000 bacterias. Si un día después la colonia había crecido de 1000 bacterias a 2000, 2 días después habrá el doble de bacterias que el día 1. Es decir, a 2000 lo multiplicamos por 2 repitiendo el proceso. 3 días después habrá el doble de la cantidad que había el día 2, es decir, que habrá 8000 bacterias. Entonces, con el mismo razonamiento, podremos dar respuesta a la pregunta. 4 días después habrá 16.000 bacterias. ¿Cuántas bacterias habrá 11 días después? Para responder a esta pregunta, el razonamiento anterior resulta poco práctico. Podemos observar que existe una relación en la cual el número de bacterias en la colonia depende de los días transcurridos. Si llamamos T a la cantidad de días transcurridos y C al número de bacterias en la colonia, entonces la cantidad de bacterias, que depende del tiempo transcurrido, será la cantidad inicial duplicada tantas veces como días transcurridos. Es decir, 1000 por 2 a la T.
¿Cuántas bacterias hay luego de 11 días? 1000 por 2 a la 11, esto es 2.048.000 bacterias. Al cabo de 11 días habrá 2.048.000 bacterias en la colonia. ¿Luego de cuántos días habrá 128.000 bacterias en la colonia? Sabemos entonces que hay 128.000 bacterias, pero desconocemos el tiempo transcurrido. El modelo se mantiene, por lo tanto, la cantidad de bacterias se duplica día a día. La relación entre la cantidad de bacterias y los días transcurridos desde que empezó el experimento es 1000 por 2 a la t. Entonces, debemos hallar t tal que 1000 por 2 a la t sea igual a 128.000. Para que resulte más simple la resolución, dividamos ambos miembros por 1000. Simplificar. Simplificando, obtenemos que 2 a la t es igual a 128. Ahora, expresando a 128 como producto de factores primos, vemos que 128 es igual a 2 a la 7. Entonces, si reemplazamos a 128 por 2 a la 7, podemos concluir que t es igual a 7. Es por esto que la respuesta a la pregunta será que luego de 7 días de haber comenzado el experimento en la colonia, hay 128.000 bacterias. Ejercitemos para aplicar lo que aprendimos. Ahora veamos, ¿cómo será la función del ejemplo anterior si la colonia de bacterias crece triplicándose su número de individuos cada día e inicialmente hay 5.000 bacterias? La cantidad de bacterias que depende del tiempo será igual a 5.000 por 3 a la t. Analicemos la fórmula de otra situación. Se estima que una cierta población de aves reducirá su número de individuos a la mitad cada año. Actualmente hay 80.000 aves. Entonces llamamos X a la cantidad de años transcurridos y F a la cantidad de aves. Tenemos que el número de aves que depende de los años que transcurren será igual a 80.000 por 1 medio a la X. Y así, modelizando los problemas con una función exponencial, pudimos dar respuesta a todas las cuestiones que surgieron. Un NOVA, más cerca de vos. Ya. ¿Se entendió lo que vieron en el video? Cuando es crecimiento y decrecimiento. ¿Qué es lo que no entendió Isabel? ¿Para qué me sirve sacar o para qué yo necesito trabajar con el crecimiento y decrecimiento exponencial? ¿Qué es lo que no entendió Isabel? Ah, ya no, eso son cosas, después una vez que sepan hacerlo o qué es lo que están haciendo, voy a mostrar de nuevo el video y ahí a lo mejor van a relacionar y van a entender por qué esa fórmula. Ahora vamos a entender por qué se utiliza eso. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ahí hablaba mucho del tiempo. Realmente todo lo que se exponía en un crecimiento exponencial o decrecimiento está relacionado con el tiempo en que transcurre la situación. ¿Ya? Entonces yo les planteo esto. Ya. Chicos, pongan atención. Después se conversa, porque después, ahora se distraen. Volvamos a la explicación para que después no se pierdan, ¿ya? Después comentamos. Ya, chicos, entonces, primero tenemos el decrecimiento exponencial. Entonces,
Entonces, acá, primero hay dos diferencias entre el crecimiento y el decrecimiento. La palabra crecimiento de crecer y decrecimiento cuando va disminuyendo. Entonces, ¿qué me dice el crecimiento exponencial? Cuando se modela, en este caso cuando yo estoy haciendo resolviendo un ejercicio, el crecimiento exponencial es la base de la potencia tiene que ser mayor que 1 y se representa de la siguiente forma ya. Cuando hablaba en el video de lo que es función, una función, si se lo explico de otra manera, es, y la palabra lo dice, cuando una cosa depende de la otra. O sea, por ejemplo, no puede existir algo si no está lo otro. Un ejemplo que yo siempre lo hago cuando digo sobre el crecimiento está relacionado el tiempo con que pasa y el crecimiento de un árbol. A medida que transcurre el tiempo, mi árbol va creciendo, o sea, cada vez se hace más grande. Entonces, a lo que se decía de que por ejemplo, si yo tengo un árbol, para que entiendan lo que es la función, inicialmente ¿ya? Este es mi inicio de mi árbol. ¿Ya? Acá tengo la semilla, después nace una hojita y después va creciendo hasta hacerse más grande. Por ejemplo, este es mi día inicial que yo planté mis semillas y transcurrido el tiempo, por ejemplo, al cabo, voy a hacer algo, no estoy diciendo que sea así, estoy poniendo un supuesto. Por ejemplo, al cabo de una semana al cabo de 2 semanas que yo planté mi semilla, salió mi hojita. ¿Ya? Luego, transcurrido, voy a poner un supuesto, 4 semanas, ya a mí fue creciendo cada vez más. Y luego de 10 semanas, ya mi árbol o mi planta está mucho más grande. Entonces, el crecimiento del árbol está relacionado con el tiempo. ¿Cómo yo lo represento matemáticamente? Porque todas las cosas tienen una representación matemática. Todo lo que nosotros hacemos lo podemos representar matemáticamente. Entonces, este va a ser mi tiempo y este va a ser el crecimiento. Entonces, a medida que crece el árbol, para que crezca necesita tiempo. Crece en función del tiempo. O sea, esto está relacionado. ¿Se entiende más o menos qué es lo que es función? ¿Ya? O sea, va a depender de una cosa. Por ejemplo, voy a poner que el crecer va a ser mi altura. Voy a ponerle altura. Recuerden que la altura siempre se representa con la letra H. ¿Ya? Altura versus tiempo. Ya después cuando nosotros veamos funciones, que después más adelante se va a explicar, van a entender ahí matemáticamente lo que es una función. Es como una ecuación. Entonces voy a tener mi altura del árbol y yo para encontrar cuánto va a medir ese árbol en cierto tiempo, yo voy a plantear una ecuación. Por ejemplo, 2t.
estoy haciendo una simulación. O sea, esa es mi ecuación para yo saber cuánto va a valer la altura del árbol a medida que transcurre el tiempo. ¿Ya? Entonces quiere decir que, por ejemplo, si yo les digo, al cabo de 4 semanas, ¿cuánto va a medir mi árbol? Yo sé que ha pasado el tiempo, pero no lo he medido. Entonces yo le digo que cuando el tiempo sea 4, ¿cuánto va a valer la altura? Entonces, acá para eso se presenta una ecuación, o sea, lo que yo tengo acá va a ser igual a lo que yo tengo acá. Entonces, ¿cómo ustedes encontrarían la altura? Si yo le digo que t vale 4, ¿dónde ustedes pondrían ese 4? Planteándolo de esa manera. En la t. ¿Dónde? Acá. Sí, porque esta es la altura. Recuerden que sí, lo de acá es la altura. Ya, entonces, si yo reemplazo el tiempo en mi t, o sea que en vez de t yo voy a poner 4. Entonces, 2 por 4 va a ser 8. Entonces, ¿cuánto va a ser la altura de ese árbol transcurrida las 4 semanas? 8. Y, por ejemplo, yo le digo que la altura está en centímetros. Recuerden que altura es medición de centímetros y tiempo está en horas, días, meses. ¿Se entiende más o menos lo que es una función? Que para encontrar una cosa tengo que tener la otra. Ya, y los demás siempre me responden los mismos. De varios conectados. Varios conectados. Yo no sé si los demás se están entendiendo, porque los mismos me dicen sí, pero ¿y los demás? Ya. ¿Qué? Que de repente, Paloma, ¿no está la Paloma? Consuelo ya dijo que entendió. ¿La Brice te entendió? Ya, Paloma, ¿entendió lo que es función? Sí, Brittany y María también. ¿Se entendió lo que es función? Ya. Entonces, porque ya que me queda poquito para poder terminar la clase, que más que nada esta era explicativa, y después vamos a resolver los problemas. Entonces, volviendo a la presentación, ¿qué me dice el crecimiento o la fórmula para yo encontrar siempre un crecimiento exponencial? Después lo van a entender mejor con los ejemplos, ¿ya? Entonces, acá me decía que la función crecimiento va a depender siempre del tiempo. O sea, el crecimiento exponencial está relacionado con el tiempo. Meses, años, días, siempre se va a trabajar con eso. Entonces, para que sea un crecimiento la función, mi base, recuerden que yo trabajo con letras porque son cualquier número. N significa que es cualquier número. Por A es una base, cualquier número elevado a t. Y siempre para que sea una función exponencial, la base tiene que ser mayor que 1. O sea, todos los valores mayores que 1. 1 sería 2, 3, 4, 5, 6, todo cualquier número mayor que 1. ¿Ya? Y acá, esto es el tiempo.
¿Ya? Tiempo. Y cuando es un decrecimiento exponencial, ya que es más, voy disminuyendo la curva, para yo identificar que sea un decrecimiento, la base, si se dan cuenta, es la misma fórmula, pero que me dice que la base, o sea, este número, tiene que ser entre 0 y 1, o sea, tiene que ser una base menor que 1 y mayor que 0. O sea, los valores que yo tengo que tiene que haber ahí, tienen que estar entre ese intervalo. O sea, ¿cuáles son los valores que están entre 0 y 1? Son todos los decimales. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, hasta llegar a 1. ¿Ya? Entonces acá las bases van a ser decimales o fracciones que me van a dar decimales. Y acá esto es importante, que me dice n, o sea, que este valor tiene que pertenecer a los números racionales. Recuerden que el conjunto Q son los racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Los números positivos, negativos, enteros, los decimales y las fracciones, pero positivas. O sea, siempre tienen que ser números positivos. La base también tiene que ser números positivos. Y el tiempo, o sea, el exponente que yo voy a ocupar, siempre tiene que ser un número entero. Los enteros son los números positivos y negativos, no pueden ser decimales ni fracciones. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, voy a plantearlo así. Crecimiento exponencial, que es lo que planteé en la presentación. F, función, ¿ya? Por n por a elevado a la t. Ese siempre va a ser mi fórmula. Yo después les voy a dar un ejemplo cambiándole los valores. Donde a tiene que ser mayor que 1. O sea, todos los valores que yo ocupo siempre tienen que ser mayor que 1. ¿Cuál va a ser un ejemplo de una función exponencial? Por ejemplo, f de t va a ser 2 por 3 elevado a la t. Ahora ocupé números. Digo, esta es como la fórmula. ¿Se entiende? Yo les voy a plantear esta fórmula. Ya se las voy a dar. Entonces, en este caso, el 2 vendría siendo la n y el 3 sería mi a. Eso quiero que entiendan. Entonces, si yo miro esta función que yo le presento, automáticamente sé que cuando resuelva el ejercicio, va a ser un gráfico de una función exponencial. ¿Se va entendiendo, chicos? Porque después, cuando hagamos un ejercicio, van a entender que tienen que después graficar y reemplazar nomás. ¿Qué es lo que no entendió Brisset y María? ¿De dónde sale qué cosa? ¿La función? María, Brisset, ya. Esta función yo se las voy a dar, es como una fórmula matemática. Para encontrar el crecimiento exponencial, debo ocupar esta fórmula. ¿Ya?
y yo se las voy a dar. En este caso yo ya les di un ejemplo. Por ejemplo, el crecimiento de las bacterias en cierto tiempo está dada por esta fórmula. Un ejemplo. Entonces yo le pido, encuentre cuántas bacterias hay al cabo de 12 días. Entonces, después yo voy a tener que ir reemplazando. ¿Ya? Chicos, yo voy a hacer un ejercicio la próxima clase y se va a entender mejor. Pero este es el concepto. ¿Ya? Esto es solamente una fórmula. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Qué es lo que yo puse en la diapositiva? Eso estoy explicando del crecimiento y decrecimiento, las fórmulas que le planteé. Y después yo tengo el decrecimiento exponencial. Y el decrecimiento exponencial, como se planteó, está dada por la misma fórmula, pero tiene una restricción, que el valor de A tiene que ser mayor que 0 y menor que 1, los valores que yo voy a ocupar. Entonces, si yo planteo una función de decrecimiento exponencial, va a ser, por ejemplo, elevado a la t. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Este valor de acá es el valor de A. Si ya este valor es menor que 1, automáticamente sé que lo que yo resuelva, estoy hablando de una curva de decrecimiento. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Ya, chicos? Cuando hagamos un ejemplo de cómo se resuelve este ejercicio, a lo mejor van a entender mejor. Ahora es la base para yo poder resolver estos ejercicios. ¿Ya, chicos? Para dar por terminada la clase, porque ya se pasó el tiempo. ¿Se entendió el concepto? Yo lo que quería que entendieran era el concepto de crecimiento y crecimiento exponencial. ¿Ya? Ustedes ahora el objetivo de lo que van a hacer ahora en adelante es graficar curvas de decrecimiento y crecimiento exponencial cuando yo les planteo una función, un problema. Entonces ustedes van a tener que llenar una tablita donde yo les voy a poner tiempo y acá, por ejemplo, la cantidad, número de personas, no sé. Entonces yo les voy a dar el tiempo y ustedes con esta fórmula van a ir sacando la cantidad de personas. Y una vez que tengan la tablita, ustedes van a graficar. Eso es lo que van a hacer con el crecimiento y decrecimiento. Pero voy a hacer un ejercicio y con el ejercicio se va a entender mejor. Ahora más que nada es para que entiendan el concepto de lo que van a aprender, de crecimiento y decrecimiento. ¿Ya, chicos?